bendición y un privilegio estar este día acá, hermano. Es un honor poder reunirnos para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Como siempre decimos, es una oportunidad única en que podemos estar juntos, entrando en la presencia de Dios, en la alabanza corporativa. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Yo quiero que te tomes unos segundos y tratar de abstraernos de todo ruido, de todo movimiento, y hacer conciencia del momento que tenemos en nuestras manos ahora para adorar juntos a Dios. Queremos que Dios nos refresque con su presencia. Queremos que Dios nos fortalezca. Queremos que Dios haga maravillas en nuestras vidas. Queremos poder venir ante Él con humildad y adorar a nuestro Dios santo, 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 quien es nuestra esperanza, quien es nuestro refugio, quien es nuestra salida, quien es nuestro soporte. Usted va a adorar a Dios en esta mañana según el concepto que usted tenga de Dios. Si entendemos que Dios es grande y todos los atributos de Él innumerables, nosotros cantaríamos en esta mañana con temor y temblor, en su presencia, con corazones limpios y con mentes limpias. No cantemos por cantar en esta mañana. Adoremos a nuestro Dios. Te invito, si quieres, si puedes, que te pongas en pie y canta fuerte. Desgástate en esta mañana. Que se canse tu voz, que se cansen tus palmas de aplaudir en la presencia de Dios. Mi
con tus ojos cerrados y estás adorando a Dios en esta mañana. No te distraigas ahora. Recuerda que tú y yo no merecemos entrar a la presencia de Dios, pero Jesucristo, el intermediario perfecto, hace que podamos tener este tiempo en esta mañana. Gracias, Señor, porque estando rodeado de ángeles, estando sentado en tu trono alto y sublime, estando lleno de gloria, nos escuchas en esta mañana. Padre, nosotros estamos necesitados de ti en esta hora. Seguro muchos de nosotros venimos cansados y con diferentes situaciones, tristezas, necesidades, que declaramos en esta mañana que solo en ti pueden ser liberadas, solucionadas. Hay temores en nuestras vidas, Señor. Hay errores también que nos hacen recoger cosechas malas por decisiones malas. Señor, en esta mañana solamente tú ves el corazón de cada uno de nosotros y reconocemos que necesitamos más de ti. Bendice ahora a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tú estás viendo ahora. Sobre cualquier situación, sobre cualquier temor, Él es Rey. ¿Lo crees en esta mañana? Dice el Salmo 150: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y precisamente hoy estamos aquí alabando a Dios. Yo no sé cuál será tu problema, cuál será tu situación. Quizás estás en medio de una crisis de cualquier tipo, pero te exhorto a que olvides eso ahora y que te enfoques en alabar a tu Creador, a tu sustentador, a tu Salvador. Aún en medio del problema más grande, tenemos miles de motivos para alabar a Dios. Así que en un espíritu de alabanza, entreguemos nuestra canción al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo lo que hacemos aquí es para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros. Es bueno que disfrutemos, es bueno que la pasemos bien, pero eso no es lo importante. Venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Que este sea el espíritu que reine ahora y siempre, cada vez que nos reunamos aquí en Alcance Miami. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos das la oportunidad de ser hijos tuyos y de alabarte. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, a adorarte en espíritu y en verdad. Y aunque sabemos que la adoración va mucho más allá de la alabanza que hoy te podamos rendir aquí, te pedimos que tú recibas esta alabanza como una ofrenda que solo te entregamos a ti, porque solo tú eres digno. Guíanos, bendícenos y haz que cada cosa que se diga, que se haga y que se hable, y Señor, que se cante en este lugar, sea para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Hermano, no se siente. Cantemos juntos en esta mañana. Use sus palmas.
qué gran verdad estamos cantando en esta mañana. Gracias a Dios damos por este tiempo. Te invito. Hermano, cuando cante, hay algunas veces que nos falta pasión en las palabras que estamos diciendo. Ponga todo su sentimiento y no confunda el sentimentalismo con usar tus sentimientos y toda tu pasión a la hora en que cantamos. Canta conmigo. Pon tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre Celestial, te doy gracias por este día que es un regalo tuyo. Te doy gracias porque has escuchado nuestra voz en esta mañana. Refréscanos con tu presencia y fortalécenos y alívianos y alúmbranos y guíanos, Señor, en cada uno de los días de esta semana que estamos comenzando. Bendice cada vida, cada familia representada aquí que tiene necesidad de ti. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Hoy vamos a comenzar nuestro sermón con una dinámica diferente. Y quiero hacer, no se sienta nadie más por lo que voy a preguntar ahora, ¿ok? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Levante la mano. Ok. Sí, claro. Si tiene la Biblia en el teléfono, ok. Levántelo, perfecto. Eso no falla. Ahora la gente tiene la Biblia más que nunca. Como está en el celular, a nadie se le queda. Ahora, vamos a hacer un poco más profundo. ¿Cuántos tienen Biblia de hoja, papel, de cartón? Y levante la mano. No, que los tienen aquí. Ese humor cercano a los callos me gusta, ¿eh? Fíjense, vamos a hacer un experimento. Los que trajeron sus Biblias de papel, busque ahí el último capítulo del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías. Busque ahí y tenga la hoja en la mano izquierda. Ábrala y mantenga esa hoja ahí. Y después busque el primer capítulo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo y entonces agárrelo con la mano derecha. Quedaría como una V, ¿eh? ¿Sí? Aquí en la izquierda el libro de Malaquías, en la derecha el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1. Y después que haga eso, le voy a dar un dato curioso. Entre esa hoja de Malaquías y esa hoja del primer capítulo de Mateo, transcurrieron 400 años. A veces leemos un libro
que narra la historia de una pareja que va un fin de semana a un hotel. Y hay un asesinato y lo sigue la policía. Y todo el libro de este tamaño narra la historia de un fin de semana. Cuando vamos a la Biblia podemos encontrar narraciones, capítulos completos que quizás no se mueven dentro de un corto periodo de tiempo. Pero desde el último capítulo de Malaquías hasta el primero del Nuevo Testamento en Mateo, transcurrieron 400 años. Durante ese periodo, el pueblo judío fue dominado por babilonios, por griegos, por medopersas, por egipcios, por sirios y por romanos. Solo gozaron de un paréntesis de libertad por 70 años bajo el liderazgo de los macabeos. Esa es otra historia. Lo cierto es que por 400 años sucedió algo tremendo. Dios no habló por medio de ningún profeta a su pueblo. Un silencio terrible. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Dios constantemente le enviara profetas que hablaran en su nombre. 4 siglos de silencio por parte de Dios. Esto resultó abrumador, terrible para el pueblo de Israel. Y dio pie a muchas teorías. Comenzaron a decir algunos que no entendían a Dios, que Él debía revelarse como lo había hecho hasta ahora. Otros decían que era tanto el pecado del pueblo que por eso Dios ya no quería comunicarse con el hombre, algo absurdo. Porque el hombre siempre ha sido pecador y el pueblo de Dios siempre ha sido rebelde. Y una vez tras otra Dios mostraba su misericordia. Unos pocos alegaban que quizás esto se debía a la poca fe que el pueblo de Dios estaba mostrando. Lo cierto es que ninguna de estas teorías hacía caso o tenía en cuenta la omnisciencia de Dios, ni tampoco su soberanía. Porque ¿saben qué? Aún a pesar de ese silencio, Dios seguía trabajando. Dios seguía amando a su pueblo. Y estaba fomentándose en ese aparente silencio la manifestación más gloriosa de la misericordia de Dios. Dios iba a enviar a su propio Hijo a morir por la humanidad. Mucho más que un profeta, mucho más que cualquier mensajero de Dios, mucho más que un ángel. El propio Dios iba a hacer carne e iba a venir a rescatar a la humanidad. El pueblo judío estaba atravesando en ese momento, en el momento que estamos hablando, finalizando estos 400 años de silencio divino, una crisis muy grande social, económica, política y religiosa. El imperio romano los mantenía bajo su yugo. Y los líderes religiosos y políticos no estaban ni para impartir justicia ni para guiar espiritualmente al pueblo. Estaban simplemente en componenda como gobiernos títeres o líderes títeres de los romanos, tratando de ganar dinero, fama y poder. Y el pueblo sufriendo las consecuencias. Y en medio de esta crisis y de este caos, aparece entonces un personaje misterioso, imponente, extraño, pero muy poderoso. Nos estamos refiriendo a Juan el Bautista. Entra en escena Juan el Bautista, un peludo, vestido con una ropa extrañísima, con unos hábitos alimenticios extravagantes. No sé a qué olería Juan el Bautista si usted se le acercara al lado. Parecía un hippie. Era como un rockstar, el hombre, de heavy metal, rompiendo todos los cánones de la época. Mira el loco este. ¿Qué estará diciendo? Sin embargo, el mensaje de este hombre comenzó
a revolucionar el corazón de la gente. La gente comenzó a ver en él algo diferente. Comenzó a ver que era un profeta de Dios. Y por miles comenzaron a migrar de las ciudades al desierto donde estaba él, para escuchar su mensaje. En el corazón del pueblo judío renació nuevamente la esperanza y ya la gente comenzó a darse cuenta que el Mesías estaba a punto de llegar, que las profecías del Antiguo Testamento estaban a punto de cumplirse y que Juan estaba predicando esto. Todo parece indicar que los 400 años de silencio de Dios habían terminado y que el tiempo había llegado. Todos los judíos esperaban que viniera el Mesías, que los liberara del yugo romano y de que implantara en Jerusalén su reino. Todos lo estaban esperando y parecía que había llegado el momento. Bueno, pues precisamente yo les invito hoy a meditar en este día sobre la persona y el mensaje de Juan el Bautista, así como su papel de precursor del ministerio de Cristo. He titulado este sermón Preparando corazones en el desierto. Preparando corazones en el desierto. Señor, guíanos y bendícenos. Háblanos a través de tu palabra y haz que podamos poner en práctica, Señor, aquellas verdades que tú nos reveles hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Los invito a buscar entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Mateo 3, versículos del 1 al 12. Un pasaje muy conocido. Un pasaje que, por cierto, se narra en los evangelios, en el resto de los evangelios. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que puedan decir: tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Este era el mensaje en esencia de Juan el Bautista. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era ese hombre que había cautivado la atención del pueblo judío? Vayamos un poco atrás. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, se llamaba Zacarías, y su mamá se llamaba Elizabeth, que por cierto era parienta de María, la madre de Jesús. Pues bien, resulta que Zacarías en cierto momento fue a ofrecer incienso en el santuario y se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le profetizó que él y su esposa iban a tener un niño. Por cierto, Elizabeth era estéril y ya eran adultos, ya eran viejos. Se supone que no podían tener hijos. Pero Gabriel le dijo: vas a tener un hijo y va a ser grande delante de Dios, y desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo. Será nazareo, no cortará navaja la navaja no podrá pasarse sobre su cabeza, o sea, tendría el pelo largo. Los nazareos, ¿quiénes eran?
eran personas especiales que hacían votos para seguir a Dios, de obediencia a Dios. Sansón fue un nazareo, por ejemplo. Y entre otras cosas, no podían tomar vino, no podían acercarse a cuerpos muertos y tampoco podían pelarse. Tenían que dejarse el pelo largo. Juan era nazareo. Pero sobre todas las cosas, iba a estar lleno del Espíritu Santo y su mensaje iba a impactar a aquellos que lo escucharan, al pueblo judío. Iba a transformar vidas. Iba a hacer que la gente que aceptara su mensaje se entregara por fe al Mesías. Resulta ser que Zacarías se quedó impresionado con este mensaje y quedó mudo con esta visión. Cuando salió no podía hablar. Y cuenta la Biblia que después que nació su niño, a los 8 días de nacido, cuando lo llevaban para ser circuncidado, fue que recuperó el habla, su papá, como muestra de que se había cumplido la profecía. Qué gran hombre Juan, desde el vientre de su madre. Tenía una misión encomendada por Dios. De su niñez y su adolescencia se sabe muy poco, tan poco como que nada más hay un versículo que nos habla de este periodo de tiempo. Y lo encontramos en Lucas 1:80. Dice así, refiriéndose a Juan el Bautista: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación de Israel. O sea, cuando vemos a Juan predicando en el desierto con alrededor de 30 años, que por cierto era la edad mínima que se requería para ser rabino en Israel, por eso Dios dentro de su omnisciencia esperó que cumpliera 30 años para que fuera aceptado y escuchado por el pueblo judío, debido a las tradiciones de aquella época. Dios estuvo entrenando a este hombre desde niño en el desierto. Cuando él comenzó su ministerio en el desierto, ya el desierto le era familiar. Ya le había enfrentado el calor, la geografía adversa de ese lugar. Se sentía en el desierto como pez en el agua, a diferencia del resto de la gente que venía a escucharlo. Porque Dios lo prepara todo así. A Dios no se le escapa ningún detalle. Este era Juan. Pero hoy vamos a enfocarnos en las dos grandes verdades que Juan compartía en su mensaje. Y quiero que presten mucha atención. Si pudiéramos resumir el mensaje de Juan en dos grandes verdades, pudiéramos decir que la primera de estas era la necesidad de un genuino arrepentimiento. Juan predicaba sobre todo, en primer lugar, la necesidad de un genuino arrepentimiento. Dice Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje sencillo, pero profundo, este que daba Juan el Bautista. En él se resaltan dos conceptos fundamentales: el arrepentimiento y el reino de los cielos. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no es más que un cambio de mente que trae como consecuencia un cambio de actitud. A veces nosotros tergiversamos mucho la palabra arrepentimiento. Yo a cada rato escucho palabras de arrepentimiento de mi hijo Kevin. Él se arrepiente como 35 veces al día de lo que hace y me promete que no va a hacerlo más. Y negocia y todo. Pero a veces los adultos somos igual o peor que los niños. Y a veces entonces tengo un problema con Abel. Le hice algo malo y llega un momento que voy a verlo y le digo, mira, tú sabes, me arrepiento de lo que te hizo, te pido disculpas, pero no vuelvo a hacerlo. No vuelvo a hacerlo porque vas a saber quién soy yo. Es más, te salvaste. ¿Tuviste el carro que se te ponchó la semana pasada? Fui yo. Que preferí, en vez de darte un palazo por la cabeza, poncharte un carro para que mi ira se fuera evaporando mientras tanto.
Ok, ya estoy arrepentido de eso, pero no lo vuelvas a hacer. Así somos. Creemos que con 2 lagrimitas de cocodrilo, con un lo siento, y con un remordimiento de conciencia, hemos experimentado un genuino arrepentimiento. Pero no es así. En el Antiguo Testamento se manejaba mucho este concepto a través de la frase, escuchen esto, volverse a Dios. Los profetas constantemente, cuando traían un mensaje de Dios, se referían a la multitud exhortándolos a volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. De hecho, la palabra arrepiéntanse fue la primera palabra del evangelio de Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar su evangelio, lo primero que soltó fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse fue la primera palabra en el ministerio de predicación de los 12 discípulos. Arrepiéntanse fue la primera palabra en las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección. Arrepiéntanse fue la primera palabra de exhortación que dio Pedro en el primer discurso cristiano cuando predicó en el Pentecostés. Arrepiéntase fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo cuando comenzó a predicar a los gentiles. Sin dudas, el arrepentimiento es esencial para la salvación del ser humano. Y tristemente hoy, no está de moda predicar mucho del arrepentimiento genuino, de la necesidad de arrepentirnos. Porque usted no puede aceptar a Cristo ni ser salvo si primero no se arrepiente de su pecado. Es imposible. El otro concepto que se maneja en este mensaje es el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? Llama la atención que este es un concepto que solo menciona el Evangelio de Mateo. Los otros 3 evangelios hablan del reino de Dios, pero es lo mismo. Mateo lo menciona 32 veces. Y para nosotros es bastante familiar hablar del reino de los cielos. ¿Qué entendemos como reino de los cielos? Es la esfera en que se reconoce el gobierno de Dios. En otras palabras, allí donde los hombres se sometan al gobierno de Dios, está el reino de los cielos. Por eso, el reino de los cielos va mucho más allá de un espacio geográfico donde el Mesías pudiera instaurar su reino. ¿Por qué? Porque en cada corazón que Cristo entre, ahí está presente el reino de los cielos. Cada persona que se someta al gobierno y a la autoridad de Dios es ciudadano desde ya del reino de los cielos. En esencia, el mensaje de Juan pudiera resumirse en que solo aquellos que se arrepienten genuinamente podrán ser ciudadanos del reino de los cielos que el Mesías venía a fundar. Ahora bien, el ministerio de Juan se enfocaba constantemente en destacar la necesidad imperiosa de experimentar un genuino arrepentimiento a través de 3 elementos esenciales. Leímos aquí que la gente acudía a Juan para confesar sus pecados. Un verdadero arrepentimiento lleva implícito una confesión de pecados, que no es más que una decisión personal. Yo estoy reconociendo que soy pecador, pero confesar es un término bien interesante. A veces creemos que confesar es hablar y decirle a Karen todo lo que siento, que llevo por dentro, que hacía 3 años no le decía. Mira, te voy a confesar algo, tú me caes mal. Y prefiero ver Fox. Para que lo sepas. Y además, ¿sabes qué? El color de tu carro no me gusta. Está feo. Está fuera de moda. Me recuerda a los carnavales de la calle 8. Y por ahí para allá empiezo supuestamente a confesarme con Karen. Ese es el concepto que generalmente maneja la gente. Voy a decirte todo, voy a confesarte todo lo que hay en mi corazón. ¡Uah! Y allá va eso. No importa lo que diga, no importa si te hirió, si no te importa, lo que sea. Pero sin embargo, el término confesar
Miren qué interesante. Implica en realidad, significa en realidad hablar la misma cosa. Ponernos de acuerdo en algo. Así las cosas, si nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, el tema en el que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cuál es? En la opinión que tiene Dios sobre el pecado. Cuando le confesamos a Dios, estamos reconociendo sin excusas de ningún tipo que yo comparto el criterio que Dios tiene sobre mis pecados. ¿Y saben qué piensa Dios sobre nuestro pecado? Que merecen la muerte, que lo aleja de Él completamente y que necesitamos arrepentirnos para que esos pecados sean perdonados. Dice 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gente acudía a Juan confesando sus pecados. Y me llama la atención que confesaban sus pecados antes de bautizarse. Dice la Biblia que venían, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Yo no sé cómo era la ceremonia en sí. Imagínense filas. ¿Ustedes han ido a los parques de Disney? ¿Saben lo que estoy hablando? Las filas, las largas colas que hay a veces. Y cuando abren un ride nuevo, yo recuerdo que fui la última vez que fui, hace años ya, habían estrenado un ride de lo más bonito de la película de Avatar. Kevin se nos perdió 3 veces en la cola. Hablando y viniendo. ¿Dónde está Kevin? A buscar una cola extensa, 2 horas y media para sentarnos 4 minutos. Estaba muy bueno el ride, es verdad. Pero óigame, colas inmensas. Todo el mundo quería probar el nuevo ride. Pero bueno, déjenme decirle que cientos y miles de personas acudían a Juan a ser bautizados por él, a escuchar su mensaje. Y dice la Biblia que primero confesaban sus pecados. Yo no sé si en alta voz lo hacían antes de bautizarlos, antes de sumergirlos en el agua. Yo no sé si simplemente era algo muy personal y ya se supone que cuando fueran a verlo ya habían confesado sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Lo cierto es que es imprescindible confesar nuestros pecados. Una persona que se arrepiente genuinamente, confiesa sus pecados a Dios, no tiene vergüenza de hacerlo, se pone de acuerdo con Dios, entiende que Dios tiene la razón sobre nuestro pecado, pero que también tiene la solución. Lo cierto es que a los hombres no nos gusta confesar nuestros pecados. ¿Qué va a decir la gente si se entera de lo malo que soy? ¿Qué va a pensar Daniel, que es mi amigo y es ministro de oración? Capaz que no me deje tocar más la banda. O Alexei, que me había prometido una rebajita ahí en unos cristales que quiero poner en la casa. Pero si yo le digo el último pecado que hice, capaz que me suba. ¿Qué sé yo? Dios conoce nuestros corazones. Pero somos nosotros los que necesitamos confesar nuestros pecados. Hermanos, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta, en ellos alcanza la misericordia divina. Qué bueno es que pudiéramos, cada vez que confesáramos los pecados, genuinamente ante Dios. Porque aun cuando somos cristianos seguimos pecando y necesitamos seguir confesando nuestros pecados. Un ejercicio espiritual que nos hace bien, que nos libera y que nos ubica en tiempo y en espacio. Que pudiéramos decir como el salmista dijo en el Salmo 32. Dijo David, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Miren lo que dice David, esto es importante. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, si venimos arrepentidos ante Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos conviene confesar los pecados, necesitamos confesar nuestros pecados.
Somos nosotros los pecadores, no Dios. Dios es santo. Por eso es que puede perdonarnos. Ahora bien, confesar los pecados no era la única manera en que Juan llamaba al arrepentimiento. Dice la Biblia que también lo hacía a través del bautismo. El bautismo no es más que un testimonio público de fe. Dice Mateo 3:6, y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan, ¿qué cosa? Los bautizaba. Por eso es que le decían Juan el Bautista. No es que él era de la denominación bautista como nosotros. No, Juan no era pentecostal ni metodista, él era bautista porque... No. Juan le decían el Bautista porque bautizaba, así de simple. Es interesante notar lo siguiente. Cuando un gentil, alguien que no era judío, quería sumarse al pueblo de Dios, tenía que cumplir ciertos ritos y cumplir ciertas normas. Entre ellos, los hombres tenían que circuncidarse. Pero uno de los ritos que cumplían eran ritos de purificación, que se hacía a través de una especie de bautismo. El agua siempre significaba limpieza espiritual. Pero es curioso que el mensaje de Dios, escuchen esto, y el bautismo que Juan ofertaba era para judíos, no para gentiles. Interesante. Supuestamente los gentiles, los judíos no eran el pueblo de Dios. El bautismo de Juan precisamente hizo entender al pueblo que aún ellos, aunque fueran el pueblo de Dios, necesitaban arrepentirse y necesitaban de la salvación que el Mesías iba a venir a ofertarles. No importa que fueran descendientes de Abraham, no importa que cumplieran los ritos y la ley mosaica a rajatabla. Todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados. Y esto Juan lo tenía bien claro. El bautismo es un símbolo, no salvaba a nadie. Así de sencillo. Solo tenía el propósito de mostrar exteriormente el cambio que Dios había hecho interiormente en las personas. Cuando nosotros bautizamos actualmente a las personas, el bautismo simplemente es un testimonio público de nuestra fe. Pero mi pregunta es, ¿se puede bautizar un inconverso? Sí, por eso creemos que el bautismo no salva a nadie. Voy a poner un ejemplo sencillo. Levanten la mano aquí los que están casados, comprometidos en matrimonio. Perfecto. Yo por cuestiones físicas evidentes dejé de poder usar mi anillo porque ya no me sirve. Tengo que ir a alguna joyería ahí. Por algún motivo que mi dedo del anillo engordó un poco. No me cabe ni en el dedo chiquito ahora, literalmente. Ahora hago esta pregunta. ¿El hecho de que yo ahora no esté usando mi anillo en este momento implica de que yo no estoy casado? No. ¿Sigo estando casado o no? Sí. Y si de pronto Kevin, mi hijo, toma el anillo y se lo pone, ¿implica que él está comprometido, que él está casado? No. El bautismo es como el anillo de compromiso. Quizás usted puede llegar y aparentar que se ha arrepentido y bautizarse. Eso quizás le pasó a Juan. Y pasa en nuestras iglesias. El bautismo no salva a nadie. Por eso si usted tiene el criterio de que a la vez que usted se bautiza ya salvo, está equivocado. Y Juan le hizo saber esto a la gente. Por eso la tercera manifestación de la obediencia y del arrepentimiento genuino que Juan establecía en su ministerio eran los frutos dignos de arrepentimiento. Que no es más que un estilo de vida consecuente con el verdadero arrepentimiento. Por eso es que Juan le dice a los fariseos y saduceos que comenzaron a venir a él al Jordán: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que ustedes pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. En otras palabras, Juan vio que miles de gente venían a su encuentro, pero él quería cerciorarse de que las personas que dieran el paso de bautizarse ya estuvieran genuinamente arrepentidas. Y la manera que tenía para demostrar eso era que después del bautismo su estilo de vida concordara con ese supuesto arrepentimiento genuino que habían experimentado.
Por eso le dice esto, porque él conocía que estos saduceos y fariseos eran una sabandija, eran unos falsantes, eran unos mentirosos. No aceptaron nunca el mensaje ni el bautismo de Juan, porque ellos se creían superiores a los demás. Superiores. ¿Se acuerdan la famosa parábola de aquel religioso que fue a orar al templo con un publicano? El publicano se golpeaba el pecho. Señor, sé propicio a mí. Señor, te necesito, soy un pecador. Ayúdame, perdóname. ¿Y qué decía el famoso religioso? Gracias, Dios, porque no soy como las demás personas. Ayuno, doy ofrendas, cumplo la ley y no soy como este publicano. Estos líderes religiosos se creían que por ser descendientes de Abraham ya iban a heredar el reino de los cielos que estaba anunciando Juan. Pero Juan, a través de su mensaje y a través del propio bautismo que predicaba para arrepentimiento, les hizo saber que ellos también necesitaban arrepentirse, porque ellos también eran tan pecadores como los demás. Así de sencillo. Juan no hacía distinción de personas y confrontaba a todo el mundo con su pecado. Y hoy es otra cosa que no está de moda. Ni en la época de Juan, ni ahora está de moda confrontar el pecado y predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya que a los hombres no nos gusta reconocer nuestros errores. No nos gusta que nos llamen la atención. Y tristemente muchos predicadores en el día de hoy toman el púlpito para usar cualquier agenda menos la agenda de Dios. Y empiezan a suavizar el mensaje y a quitar una palabra. No vamos a hablar del infierno. Esto es muy agresivo. No vamos a hablar del perdón, sino vamos a hablar del arrepentimiento. Que luzca todo muy genuino y muy feliz. Lo mejor está por venir. Déjame decirte que lo mejor en tu vida está por venir si aceptas a Cristo. Porque si no lo aceptas, te puedo garantizar que lo peor está por venir. No importa cuán bueno tú seas, ni cuántas buenas obras hagas. No importa los libros de autoayuda que te hayas leído. No importa la salud de hierro que ostentas ahora mismo. No importa que dures 120 años. No importa que tengas la mejor casa de todo Miami y que tengas un salario espectacular y que tus hijos sean buenos, agradables y bondadosos. Si no tienes a Cristo en tu corazón, lo has perdido todo. Y ahora me pregunto, ¿cómo Juan, predicando un mensaje tan impopular como el del arrepentimiento genuino, logró ser tan popular? Oye, buena pregunta esa, ¿eh? Generalmente cuando uno predica un mensaje muy impopular, uno se vuelve impopular. Igual que su mensaje, no, este no quiero ni oírlo, porque dice cosas que no me cuadran, no me gusta. ¿Se acuerdan cuando Josafat y Acab, rey de Israel y de Judá, se pusieron de acuerdo para guerrear juntos? Y Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, llama un profeta, el profeta Micaías. Y cuando lo llamaron, ¿qué fue lo que dijo Acab, el malvado rey? No me gusta, no me traen ese profeta porque siempre me predice mal. Busquen otro, busquen a lo de los Baales porque este es lo más pesimista del mundo. Claro, porque Micaías tenía temor de Dios y predicaba lo que Dios quería que él dijera. Predicaba el mensaje de Dios. Y cuando hombres y mujeres de Dios predican su mensaje, quizás van a tener que sufrir las consecuencias, pero qué bueno va a ser cuando nos encontremos con el Señor y podamos sentirnos satisfechos. Wow, prediqué lo que Dios me dijo. Qué valientes fueron los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de ellos murieron por predicar el arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista, ¿por qué murió? Por decirles a Herodes el tetrarca, esa mujer que tienes, que es la mujer de tu hermano, es ilícito tenerla, eso es pecado. Y esa mujer un día le pidió a su hija, en una fiesta, dile cuando te piden un deseo que te entreguen la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y así fue. Juan murió decapitado a la edad de alrededor de 30 años por ser fiel a Dios y predicar su palabra, sin tergiversarla, sin diluir el mensaje de Dios en nada. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces la gente hacía caso a Juan?
Si predicaba algo tan impopular, ¿por qué la gente iba en masa al desierto? ¿Por qué iban y lo obedecían? ¿Por qué lo tenían por profeta? Muy sencillo. Porque la gente veía en él a un hombre de Dios genuino, humilde e íntegro, que vivía lo que predicaba. Qué buena lección podemos sacar de Juan. Y fíjense, cada detalle que analicemos de Juan apuntaba a un genuino arrepentimiento, que era la esencia de su mensaje. Cada detalle, la urgencia de su mensaje. Arrepiéntanse ya porque el Mesías está aquí. No lo dejen para mañana. Miren, ¿saben una cosa? Ya el Mesías está entre nosotros. Tenemos que aprovechar porque si quieren ser parte de su reino, tienen que arrepentirse genuinamente. Y si no lo hacen, no podrán recibir la bendición del Mesías. ¿De qué te vale haber estado esperando por 400 años al Mesías si ahora no puede ser uno de sus súbditos? Pero además, ¿dónde predicaba Juan? En el desierto. Y para ti y para mí, el desierto es algo desagradable. De hecho, cuando me acuerdo cuando yo era muchacho y abría el refrigerador de mi casa, si esto está peor que el desierto de Sahara. No hay ni agua aquí. El desierto para nosotros implica soledad, un lugar inhóspito, miserable, lleno de calor y de animales desagradables, donde la sed y el cansancio están presentes. Nadie quiere vivir en un lugar desierto. Sin embargo, ahí fue donde Juan tuvo su cuartel general para predicar su mensaje. Pero ¿saben qué? Es que para los judíos el desierto tenía una connotación diferente que para nosotros. Para los judíos el desierto significaba un lugar de encuentro con Dios. Porque fue en el desierto donde por 40 años el pueblo judío, después de salir de Israel, tuvo una experiencia con Dios de cercanía total. Dios, ¿qué cosa hizo por 40 años en el desierto con Israel? Les proveyó, mostró su poder, hizo grandes milagros. Fue un lugar inhóspito, aislado, no había agua, no había comida, pero ahí Dios se manifestó como nunca con ellos, de una manera poderosa. Por eso para ellos el desierto tenía este significado, un lugar de encuentro con Dios. Y dice la Biblia que además Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Ojalá podamos ir a Israel pronto. Cuando lleguemos ahí y vayamos al río Jordán, se van a dar cuenta que el río Jordán no es nada del otro mundo. Río sucio, pequeño, poco caudaloso. Sin embargo, ahí predicaba Juan. Y para los judíos era más que un charquito de agua. Para nosotros puede lucir algo sucio, un río desdeñable. Para ellos, ¿saben qué significaba? Una nueva vida. Porque fue precisamente después de los 40 años, la última barrera que tuvo el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, que era el destino ya de la promesa, fue ¿qué cosa? El río Jordán. Era la frontera geográfica natural. ¿Y cómo entraron? Por un milagro de Dios. Dice la Biblia que Dios abrió el río Jordán de tal manera que el pueblo pasó. Primero el arca pasó con aquellos que llevaban el arca, con los sacerdotes, y el pueblo pasó en seco como mismo salieron de Egipto cruzando el Mar Rojo. Por lo tanto, para los judíos el río Jordán tenía una significación especial. Significaba una nueva vida. Y asociándolo ahora al mensaje de Juan, el desierto y el río Jordán implicaban para ellos el fin de las penurias que estaban sufriendo por los romanos y el comienzo de una nueva vida bajo el reino del Mesías que ya había llegado. Pero además, si vemos la ropa de Juan, también esta ropa era especial. Dice la Biblia que se vestía con piel de camello y con un cinto de cuero en sus lomos o en su cintura. Una ropa nada lujosa, pero muy apropiada y muy práctica para vivir en el desierto. Fíjense, habíamos dicho, Juan era hijo de un sacerdote, descendiente de Aarón. Sin embargo, no vestía ropas sacerdotales y estaba lejos del templo, porque el templo humano se había convertido, como Cristo lo dijo algún tiempo después, en una cueva de ladrones. Juan estaba purificado en el desierto, porque Dios está en todas partes. Como dice la palabra, Él no habita en edificios de piedra.
Por eso es que creemos que el reino de Dios está en el corazón de cada cristiano. Pues bien, Juan vestía esta ropa y hay una curiosidad. Las profecías apuntaban que antes que viniera el Mesías, alguien con el espíritu de Elías iba a venir. Y cuando usted busca en el Antiguo Testamento, ustedes saben cómo vestía Elías. Exactamente igual que Juan. Con pelo de camello y con un cinto de cuero. ¿Casualidad? Para Dios no hay casualidad. Juan vestía igual que Elías, identificándose con su ministerio. Y de esta manera recibía credibilidad con su mensaje. Pero es que hasta el alimento que comía levantaba admiración en los oyentes. Langosta y miel silvestre. Ay, qué rico langosta. Me gustan cantidad las langostas y los camarones. El pargo, esos pescados que vi en la foto, Heriberto, me fascinaron en Facebook. Cuando quieras puedo degustar algún pescado al barbecue. Pero no se trata de esa langosta. ¿Usted ha oído hablar de las plagas de langosta? Que llegan en el Oriente Medio, que de pronto hay un árbol y en 2 minutos llegan un enjambre de langosta y se acabó todo. Esas son las langostas que comía Juan. Nada de Red Lobster. Langosta con miel silvestre. Algunos creen que la miel silvestre servía. Eso debe tener su toque, ¿no? Exótico por lo menos. Qué langosta más exquisita, tostadita, qué sé yo. Y Juan se comía aquello. Óyame, no era fácil vivir a base de langosta y miel silvestre. Juan estaba tan entregado a su ministerio que no quería perder tiempo en ir a comprar comida a la ciudad. Hasta la comida que ingería testificaba de su mensaje y su ministerio. Lo cierto es que Juan era un hombre que vivía su mensaje y no se dejaba atraer por las cosas del mundo. ¿Qué clase de ejemplo para nosotros? Él era el vivo ejemplo del tipo de hombre aceptado por el reino mesiánico. Por eso la gente lo seguía. Por eso la gente hacía caso a su mensaje. Y muchas veces nosotros los cristianos no tenemos credibilidad. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de Juan, no vivimos lo que predicamos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué diferente fuera este mundo si cada persona que se dijera cristiano viviera lo que predica? Empezando por mí, en cada instante. Que ese sea nuestro reto permanente y que el ejemplo de Juan nos guíe. Aprendamos a vivir lo que predicamos. Pero Juan no solo predicaba el arrepentimiento. Su segunda gran verdad en su mensaje era sencilla y directa. Y es la siguiente: solo hay salvación a través de Jesucristo. Así de sencillo. Miren lo que dice Mateo 3, 11 y 12. A decir verdad, dijo Juan, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, refiriéndose a Cristo, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Mire, Juan el Bautista fue elogiado 3 veces por Cristo en los evangelios. En una oportunidad Cristo dijo que Juan había sido el hombre más grande nacido de mujer. El hombre más grande que ha existido, Juan el Bautista, dicho por Cristo. Pero además también lo nombró como el profeta más grande. Y por último, en Juan 3:35 dijo, refiriéndose a Juan, que Juan era la antorcha que ardía y alumbraba por su ejemplo, por su mensaje poderoso. Juan pudo haber dicho, cuidado, ¿tú sabes quién soy yo? Mira, yo soy Juan el Bautista. Desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Pero yo soy único. Soy pelú, visto extraño, como langosta con miel silvestre. Y a mí la gente me hace cola. Vienen por miles a escuchar mi mensaje. Porque lo que yo predico es lo máximo. Pero tú sabes además que yo soy hijo de un sacerdote. ¿Qué te parece?
Yo soy de la aristocracia judía. Ahora mismo, si yo quiero, tuviera un full time en el templo de Jerusalén como sacerdote. Y tuviera un apartamento en Jericó y un pejado en Jerusalén cerquita del templo. Juan tenía razones para jactarse, como Pablo dijo que él las tenía por ser judío. Pero qué humildad la de Juan. A pesar de ser tan famoso y tan reconocido incluso por el propio Cristo, Juan no se sentía ni siquiera digno de llevarle el calzado al Mesías. Usted sabe que llevar el calzado era el mínimo servicio que un esclavo le hacía a su amo. Él ni siquiera se sentía digno de eso. ¿Saben por qué? Porque él reconocía en todo momento cuál era su misión. A él no se le subieron los humos a la cabeza. A pesar de estar pelú, a él no se le subían los humos por la cabeza. Él no se creía la estrella del rock de la época, la personalidad, la celebridad del momento. Él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero entendía que ese bautismo era solo ceremonial y que no tenía en ningún momento poder para limpiar el corazón. ¿Quién era quien lo tenía? El Mesías que venía detrás de él, que él decía que era más poderoso, el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Juan contemplaba su ministerio, su mensaje, como preparatorio y parcial, en referencia al ministerio perfecto y sobrenatural que iba a derramar en poco tiempo Jesucristo el Mesías. Él estaba consciente de que pronto él iba a ser eclipsado por completo por Cristo. Porque en realidad el Mesías no era él, era Cristo el Mesías, que venía detrás de él y ya estaba entre ellos. Por eso expresó, refiriéndose a Cristo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Qué humilde Juan. El hombre más grande nacido de mujer, el profeta más grande de la historia, reconociendo que no era nada y que necesitaba eclipsarse para que Cristo resplandeciera con su luz. Porque era Cristo quien podía otorgar salvación y no el mensaje de arrepentimiento que Juan estaba dando. Cristo iba a ser más poderoso, más digno y su obra iba a sobrepasar todos los límites humanos. Porque iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Porque solo en Cristo hay salvación. Y si hacemos un análisis gramatical de esta frase, Espíritu Santo y fuego, podemos entender que aquí se está haciendo referencia a un doble bautizo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo simboliza salvación. Aquellos que aceptemos a Cristo como Salvador, recibiremos el Espíritu Santo, seremos bautizados. De hecho, ya fuimos bautizados. En el momento, en punto que aceptamos a Cristo, fuimos bautizados. Fuimos incorporados a Cristo y a su iglesia, de una vez y para siempre. Pero en ese momento el Espíritu Santo aún no había llegado. ¿Y cuándo se concretó este bautismo? ¿Se acuerdan en Pentecostés cuando estaban en el aposento alto 120 creyentes? Y que de pronto vino un fuerte viento sobre ellos, se abrieron las ventanas y como unas llamas de fuego, unas lenguas de fuego se derramaron, se pusieron sobre la cabeza de los allí presentes y el Espíritu Santo empezó a morar en el corazón de cada cristiano a partir de ese momento. Sin embargo, también habla de un bautismo de fuego en señal de juicio. Aquellos que no sean bautizados en Espíritu Santo, les espera un infierno de fuego eternamente. Y lo anterior, esto que acabamos de decir, se ejemplifica muy bien en el versículo 12. Quiero poner una foto aquí. Miren, ahí vemos un hombre de esa región que tiene en la mano como una especie de rastrillo, ¿sí o no? De madera. ¿Y qué está haciendo? Está lanzando grano para que el viento se lleve la paja y se quede el grano. Lo que Juan menciona como ejemplo al final de este episodio. Miren el ejemplo que pone Juan.
A decir verdad, yo les bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano. Ese rastrillo de madera que ustedes ven se llama bieldo o aventador. Y todavía hoy se usa en muchos países con esta misma función, separar la semilla de la paja, lanzándola al viento. Algo muy primitivo, muy esencial, pero muy efectivo. Y Juan compara la salvación con este fenómeno. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, o sea, su tierra, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Hermanos, Juan el Bautista describe a Dios como un campesino que utiliza este bieldo para hacer su trabajo, para echar el grano trillado al viento. El trigo, que representa a los verdaderos creyentes, va a ser separado y llevar al granero. Moraremos eternamente con Cristo. La paja, que significa a las personas incrédulas, lo vano, lo falso, será arrastrada a corta distancia, apilada y quemada con un fuego inextinguible, haciendo una alusión directa al infierno. Sin duda es razonable llegar entonces a la conclusión que el Mesías, que Jesucristo, vendría para salvación de muchos. Pero aquel que no crea en Él tendrá un destino eterno en el infierno. Y este mensaje lo dejó bien claro Juan. Hermanos, qué misión tan importante la de Juan el Bautista. Preparar los corazones de los hombres en su encuentro con Cristo. Por eso el mensaje se titula Preparando corazones en el desierto. Eso fue lo que hizo Juan durante los meses que duró su ministerio. Preparar los corazones de aquellos que se arrepintieron para la venida del Mesías. Desde el desierto, desde un lugar inesperado. Y es que, ¿sabes qué? Dios puede tocar corazones en cualquier lugar y cualquier tipo de corazones. Dios está al alcance de todo ser humano que acepte a Cristo. Y hoy los creyentes tenemos la misma misión que Juan. Pero para esto contamos con la ayuda, la dirección y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y al igual que Juan, tenemos que entender que hay que predicar un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino que entiende el pecado como una ofensa contra Dios, no como un problemita que se puede solucionar fácil, no. El arrepentimiento genuino que predicamos tiene que producir una profunda tristeza por los pecados cometidos y a su vez acompañarse de un firme propósito de abandonar el pecado. Y no olvidemos nunca que el verdadero arrepentimiento viene acompañado de una fe genuina en Cristo. La fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. De nada nos vale dejar al lado un pecado y virarnos hacia otro. El verdadero arrepentimiento deja atrás el pecado para volvernos a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento y es el que tenemos que predicar. No dejemos de proclamar que solo en Cristo hay salvación. Aprendamos de Juan estas dos grandes verdades, disculpen. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, en quien único hay salvación. Mensaje sencillo, pero que hasta el día de hoy tenemos que predicar. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de Juan el Bautista y de otros hombres que son ejemplos para nosotros. Oh Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu misión que como iglesia tenemos, de hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos a predicar sin miedo de genuino arrepentimiento, a confrontar el pecado, Señor, y hacerle entender a este mundo que solo hay salvación en ti y no en ninguna religión, en ninguna ideología,
ni en buenas obras. Dios mío, muévenos a querer agradarte siempre y a ser tan humildes como lo fue Juan, sabiendo que toda la gloria y la honra pertenece a ti. Sé con aquellos que quizás hoy están pasando por un momento difícil espiritualmente hablando, toca sus corazones y haz que puedan calibrar sus vidas poniendo tus ojos en ti, sus ojos en ti. Y sé con aquellos que quizás no te conocen, oh Dios, toca sus corazones de una manera especial y haz que ellos puedan arrepentirse genuinamente de sus pecados y volver completamente su rostro a ti, porque solo en ti hay perdón de pecado y salvación. Guíanos, bendícenos y perdonas nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. En este mismo espíritu, hermanos, terminamos cantando, seguimos adorando en esta mañana y como dijimos al principio, ¿verdad que ha sido tremendo regalo de Dios haber estado este día aquí y haber podido adorar juntos, haber podido escuchar la palabra que siempre nos reta? Cantamos.